Entrevista. 8:15 de la mañana, y qué lindo es hacer una entrevista presencial, cómo cambia cuando uno puede mirar y mirar los ojos de quien está sentado acá, en el lugar del medio donde lo ponemos, porque esto es un interrogatorio, no es una amable reunión, es un interrogatorio a quien le damos la oportunidad, y en este caso nuestro interrogado trajo una carpeta con miles de hojas para responder las preguntas, y las preguntas son unas cuantas, y estamos hablando de la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. ¿Cómo le va a Lustenberg? ¿Qué dice? Buen día, muchas gracias y un placer estar con este equipo periodístico presencialmente. Gracias. Hay una primera pregunta que le quiero hacer. Vamos a hablar del proyecto de primera infancia, obviamente, porque a veces uno dice primera infancia y es como el refrán, el primero lo primero, porque si no hay primero, no hay segundo, no hay tercero, no hay cuarto, no hay nada más. Pero la pregunta que le quiero hacer, porque usted integra el Frente Amplio, ¿cómo es posible que ahora el Frente Amplio esté marcando esto como una de las políticas que estaba a llevar adelante, y en 15 años que gobernó no haya podido poner este tema arriba de la mesa como hoy lo solicita? Bueno, primero decirles que sí, que es un tema estructural que tiene el Uruguay. En los 15 años de gobierno del Frente Amplio aumentó el gasto público social dirigido a infancia. Si uno ve... Igual que este gobierno también aumentó el que aumentó. Yo les quiero decir, respondo a la pregunta primera de lo que hicimos y lo que no hicimos en el gobierno del Frente Amplio. Las cosas que ahora destaco que puede estar haciendo este gobierno y que ha hecho, pero tenemos cifras que nos interpelan, tanto a quienes gobernamos antes, quienes gobernamos ahora y quienes gobiernan ahora. Estoy de acuerdo, y usted es una persona que la han elogiado de varios lugares, justamente por eso, porque usted se para en el lugar aparentemente del equilibrio de las cosas tal como son. Es que bueno, eso es lo que tratamos en temas estructurales que entendemos que son de los más importantes que tiene el país para resolver, ¿no? Y que no se pueden resolver de una administración a otra. Entonces, como yo les decía, si uno ve lo del gasto público social, en la década del 90 se invirtió el 3,1% del PBI en ese quinquenio, en un quinquenio que nosotros vemos del 90 al 94, con respecto a casi a un 6% en los primeros 10 años de gobierno de Frente Amplio. O sea, esto es una cosa que describieron los economistas. Yo cito a Grau, a economistas que han estudiado este tema, Andrea Vigorito y el equipo de Ciencias Económicas, donde uno ve que el gasto público social en el Uruguay aumentó en los últimos gobiernos de Frente Amplio, que también, cuando acá hay una publicación de Gustavo de Armas del 2017, pero sigue estando muy vigente. Donde, porque desgraciadamente las cosas de infancia varían, cambian, mejoran transitoriamente, pero el Uruguay tiene un problema estructural, es que la pobreza está concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, que tiene variaciones interanuales, está a la vista. Nosotros cada vez que desciende, no es que seamos críticos y que no valoremos cuando desciende, pero hoy el Uruguay tiene 150.000 niños menores de 17 años viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Y cuando uno la desagrega por edad, siempre la pobreza mayoritariamente está concentrada en los hogares y en los niños donde son menores de 6 años. Los más pequeños, donde más se debe apostar la batería de las políticas públicas. Entonces, les digo, en los gobiernos de Frente Amplio se hicieron una cantidad que comenzó también en el año 88 con la creación de los centros CAIF, con la educación inicial en los años, a partir del año 95, obligatoria, una cantidad de medidas anteriores que se fueron aplicando en el gobierno de Frente Amplio. Sí hubo. Pero siempre es poco. Siempre es poco porque invertimos 4 veces menos, les quiero decir a la ciudadanía, en políticas de infancia que los países más desarrollados. 4 veces menos pese a los esfuerzos que se han hecho. Sí. Pero tampoco es solo, Juliana, invertir más, que es necesario, que hay que invertir más, pero el Uruguay tiene un tema de diseño en las políticas sociales que hace que realmente no estemos dando en la tecla de resolver este problema, que no se llegue. Porque es un problema. Los niños crecen en hogares donde hay adultos. No se puede diseñar las políticas de infancia separadas de las políticas de empleo, del salario, de la vivienda. O sea, las políticas de vivienda son cruciales
para que un niño crezca y se desarrolle. La salud mental de los padres. Si no tenemos un sistema nacional integrado de cuidados potente, cualquier oyente que esté escuchando ahora y tenga un niño pequeño o un adolescente, sabe las dificultades que tiene para conciliar el rol de la crianza y el rol de los cuidados. Mejoramos las licencias maternales y paternales, pero las mejoramos un poquito nada más. Mejoramos, está bien, dimos un salto cualitativo en los gobiernos de Frente Amplio. Ahora, han habido algunas mejoras transitorias ahora, pero una familia que deja de tener uso, estamos hablando de las mujeres y familias que están insertas en el mundo del trabajo. No hablemos que el Uruguay tiene un problema estructural, es que el empleo es mucho mejor en las mujeres, mucho menor, disculpen, en las mujeres que en los jóvenes. Ese es otro problema estructural que nos diferencia netamente de los países más desarrollados, que invierten en políticas de empleo que priorizan a las mujeres y a los jóvenes en el mundo del trabajo, incorporan políticas de infancia como una prioridad y política de Estado, donde cambien los gobiernos, siguen manteniendo una política de prioridad total, tienen sistemas de cuidados fuertes, porque hoy imagínense una mujer, como yo les decía, tengamos la trayectoria, y el Uruguay puso en los gobiernos de Frente Amplio en marcha un sistema nacional integrado de cuidados y que hoy se sigue implementando, pero pasos muy débiles. ¿Se sigue implementando, Lustemer? Porque también se señala del Frente Amplio como que este gobierno en algún caso había dejado de lado un sistema impulsado por Tabaré Vázquez y en el último gobierno. Sí, Andrés, así pasó. ¿Qué pasó ahora? Tuvimos un retroceso. Hay un retroceso en cómo implementar. Ahora hay algunas medidas que transitoriamente se están, pero cuando uno medía la cantidad de asistentes personales, o sea, cuando uno implementa políticas, es como el Sistema Nacional Integrado de Salud, cada vez tiene que hacer más cosas. Cada vez, y a su vez corregir más cosas, porque otra cosa que nos pasa en el Uruguay... Usted dice que si recortamos sistema de cuidados, en algún punto estamos afectando, por más que demos dinero, por más que el MIDES tenga más dinero, que se apruebe en el Parlamento, dinero para el MIDES, para la primera infancia, pero si recortamos el tema de cuidados, le estamos haciendo un agujero al problema general. El problema general, si no reforzamos políticas de empleo, de vivienda, de salud mental en estos hogares, no funciona. Uno ve dificultades que tenemos. Nosotros como Frente Amplio hemos apoyado, y esto lo hemos hablado con el ministro Lema, todas las medidas que tienen que ver el bono crianza, el refuerzo de las asignaciones familiares, pero yo le quiero decir a la ciudadanía que hay un estudio de la economista Andrea Balsa, que realmente es Ana Balsa, disculpen, que es una economista que estudia muchísimo los temas de infancia, y realmente las transferencias monetarias que son muy importantes, porque también no nos olvidemos que siempre tuvimos discusión si las transferencias monetarias no. Las transferencias monetarias son importantes y van acompañadas de otras medidas redistributivas, porque el Uruguay tiene problemas de la pobreza, que por más que disminuyó ahora este año un poco, yo les digo, seguimos manteniendo 352.000 personas que están por debajo de la línea de la pobreza, de los cuales 150 son niños, y la mayoría niños menores de 6 años. Pero las transferencias monetarias no llegan a cubrir un cuarto, ni el bono crianza, ni las asignaciones familiares del Plan Equidad, no llegan a cubrir un cuarto, la cuarta parte de una canasta de alimentación y de vivienda. O sea, de verdad no alcanzan. Y si no las transcurren el tiempo, no alcanzan. Y a su vez también tienen que ser acompañadas de otras medidas. Como yo les digo, si no tenemos centros de educación inicial, los CAIF no se construyen y no se amplían a pasos más agigantados. Cuando tengamos CAIF de no solamente 4 horas, porque ¿qué mujer puede conciliar su trabajo con un centro de educación inicial que sea de 4 horas? Esto tiene que ser una responsabilidad del Estado. No se puede transferir solamente al gasto bolsillo que tengan las familias. ¿Sentís que falta un verdadero compromiso político para tomar este tema? Hoy lo decíamos antes de comenzar la entrevista con Nano, que hubo acuerdo, o parece que va a haber acuerdo en seguridad, se logró sentar a los partidos políticos en una mesa. ¿Falta que se haga esto con este tema? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una ley en el Parlamento que, como decía Foli al inicio, y Andrés, que se llama, que viene hace muchos años en discusión. Entonces, algo nos está pasando en este país que nos cuesta legislar en este tema. ¿Qué dice la ley, Cristina? ¿Qué dice la ley? Para decirle a la audiencia, es una ley que le da prioridad política a este tema. Cuando la ciudadanía entiende y nos escucha hablar a los políticos, que todos decimos políticas de Estado. Bueno, esto es una política de Estado que tiene que trascender
a quien gobierne por 5 años, porque en 5 años no alcanza para hacer las transformaciones estructurales que el Uruguay precisa para que la inequidad más grande que hoy tiene el país, que nos debe dar vergüenza pese a los avances que tiene, porque el otro día yo intercambiaba con el ministro Lema, o sea, yo no es que esté diciendo que no disminuyó de un año a otro, estoy diciendo que es totalmente insuficiente, que mientras que haya esta cantidad de niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, no me pasó en los gobiernos del Frente Amplio y no me pasa ahora, sinceramente, que pueda estar primero como legisladora, pero como ciudadana, como médica, como quien ha ocupado responsabilidades políticas, estar satisfecha, al contrario, sí. Bajo ningún concepto. Entonces creo que nos falta. Los niños no votan, y esto es una frase que a algunos no les gusta que digamos, pero es así. Y encima el diseño de la política de infancia requiere de políticas públicas que excedan a lo que tiene que ver con un Estado hoy que está compartimentado. Eso es otra cosa. Quienes gobernamos no nos gusta hacer reformas estructurales transformadoras. Parece que el Uruguay siempre tiene como una quietud para determinadas cosas y el mundo cambia. Cuando fíjense que no podemos tener en infancia sistemas de información única. Tenemos en nuestro país algo maravilloso que es la trazabilidad del ganado vacuno, que nos ha permitido toda la calidad de nuestra carne. Los seres humanos. Pero ¿entiende? Entonces no tenemos la trazabilidad de las personas, cómo transitan y hacen un peregrinaje dentro del Estado. Entonces la ley lo que hace es que con tan pocos niños, desde que nacen, desde la etapa del embarazo, podamos tener un Estado que no sustituye a las familias. Esto tiene que ser una corresponsabilidad entre las familias, el Estado, y esa es una diferencia a veces sustantiva que podemos tener con algunos integrantes de la coalición, que las personas no salen adelante solamente a puro esfuerzo. O sea, todos no tenemos el mismo piso de oportunidades. ¿Que hay personas que tienen resiliencia? Sí. ¿Que la mejor política social que para implementar hay es el trabajo? Por supuesto. Pero para tener trabajo de calidad tenemos que haber tenido una trayectoria educativa, tenemos que haber tenido un hogar donde no nos hayamos vivido situaciones de violencia, de abuso. Tenemos que tener ropa para ponernos. Exactamente, tenemos que tener comida. Bien, entonces, pero eso se discutió en la pandemia. ¿Eso sigue siendo el escollo? Eso sigue ¿El asistencialismo o no? Yo creo que lo más importante eso. Es entender que precisamos una transformación del Estado en las políticas de infancia, que si no incorporamos vivienda, si no incorporamos la salud dando respuestas a los adultos donde viven los niños, si tenemos un niño, por ejemplo, y acá hay familias que pueden estar escuchando, tiene hoy un trastorno del espectro autista, esa familia migra entre prestaciones parciales que le da el sistema de salud, otras que le da el Banco de Previsión Social a través de la SAYEC, otras prestaciones que migran en otras y otras cosas que son del gasto bolsillo. ¿No les parece a ustedes que la inequidad más grande que pueda haber en un país, que no podamos tener los recursos necesarios para identificar cada niño que por suerte nuestro país tiene políticas de salud sexual reproductiva fuertes, con leyes que podemos decidir cuántos hijos queremos tener y si sí o si no? Ese miedo que tenemos a extinguirnos no nos va a suceder, porque el Uruguay es una experiencia muy buena que a mí me tocó coordinar, fue la estrategia del embarazo, de prevención del embarazo no intencional en las niñas y adolescentes, en la cual el Uruguay, estábamos hablando del 2016, teníamos cifras en 5 departamentos casi de África subsahariana, o sea, niñas y adolescentes con cifras extremadamente altas de embarazo en esta etapa de la vida que hacía que un año antes ya se habían desvinculado el sistema educativo. En el corto o mediano plazo, ¿qué se le puede pedir al Poder Ejecutivo, lo que queda del gobierno, para que este tema no se siga estirando para el próximo Teniendo gobierno? En cuenta que viene campaña electoral. Bueno, y eso es otra cosa que aprendimos. En el horizonte, desgraciadamente, nosotros tenemos esta ley que está en la Comisión de Población y Desarrollo en la Cámara de Diputados. Noviembre del 2021. Exactamente, desde noviembre del año 2021, y nosotros ya presentamos un proyecto de ley anterior en la legislatura anterior, que llevó mucha discusión en la interna del Frente Amplio y también para afuera, que se terminó la discusión casi en el año electoral, y ya sabemos que en el año electoral, desgraciadamente, tomar decisiones estructurales nos cuesta mucho a los políticos. ¿Todo el Frente Amplio le apoya este proyecto? ¿Todo el Frente Amplio le apoya? El proyecto que presentamos en el año 2021 tiene el apoyo de toda la bancada del Frente Amplio. ¿Y qué le dijeron los otros
partidos? Los Porque otros usted partidos, se reunió con Delgado el año pasado. Yo me he reunido ¿no? con Delgado, con el Julio María Sanguinetti como presidente del Partido Colorado. Nos hemos reunido con integrantes de Cabildo Abierto, con integrantes del Partido Colorado, como les decía. ¿Y qué le dicen? ¿Por ¿Qué qué le no dicen? sale? Y bueno, no? hemos tenido lentitudes con respecto, ustedes saben que ahora está la seguridad social, siempre hay temas que son más prioritarios que otros. Ahora estamos en un receso, estamos esperando... ¿Pero le dicen que sí al proyecto, le dicen que no, o ni siquiera no le contestan? Bueno... Vamos a estudiarlo, le dicen. Estamos estudiando, nosotros le hemos dado oportunidades a todos los legisladores con los equipos técnicos, o sea, ahora estemos un impasse, el Partido Nacional está tomando decisiones en las cuales va a hacer aportes, lo hemos hablado también con el presidente del INAU. Una ley no es que cambie todo, pero una ley da un marco jurídico, legislativo, que permite que legislamos para tanta cosa, ¿cómo no vamos a poder dar un paso sustantivo en una ley que lo que hace es darle un mecanismo presupuestal y un diseño de que los niños tienen que tener un abordaje de integralidad? Ahí voy, Lustenberg, porque se habla de la sábana corta y se habla de los recursos, se habla del dinero. ¿Cuánta plata sale esta estrategia que usted está planteando? ¿Cuánto va a costar? En 5 años. ¿Cuánto va a costar el PBI? Porque ahí Esta es donde estrategia, ¿cuánto miren, sale? Primero, ¿Cuánto estamos poniendo hoy y cuánto hay que poner? Sí. Esta estrategia, Andrés, lo primero que hace es que ordena la fragmentación que tiene el Estado. Porque el Estado precisa más recursos, es verdad, ¿tá? Porque otro problema que tenemos en el Uruguay es la desigualdad. No se pueden ver las políticas de infancia separados del empleo y de la caída del salario real. O sea, eso es una cosa que ahora cuando uno analiza estas cifras del descenso o no, puede estar influyendo, cuanto no empleo, pero si cae el salario real, como yo les digo, los niños viven en hogares donde hay adultos. Entonces, todas las medidas tienen que tener un complejo de mirada del salario, el empleo de los adultos, como yo le digo, el acceso a la vivienda. Hoy hay 30.000 niños que viven en hogares en emergencia habitacional. O sea, tiene que tener una mirada de integralidad. Pero lo primero que hace esta ley es ordenar la fragmentación que tenemos hoy, Andrés. Yo estuve en lugares de decisión del Poder Ejecutivo y sé que faltan recursos, pero a veces tampoco se ordenan los recursos que hay, porque no hay sistemas de evaluación y monitoreo que permitan evaluar de forma certera si lo que estamos invirtiendo está llegando al destinatario final. Pero hay Entonces, un número, hay una evaluación de cuánto se podría ahorrar. Hay una evaluación, como yo les digo, estamos ¿Cuánto se puede ahorrar y cuánto hay que gastar? Es 4 veces más lo que precisamos, pero primero tenemos que ver hoy cómo estamos diseñando las políticas sociales y cómo estamos haciendo esos programas que hoy están dispersos. Unos en el INAU, otros en el Ministerio de Desarrollo Social, otras vienen por las transferencias monetarias, otras prestaciones vienen por salud, y no hay una mirada de integralidad. ¿Cuánto se ahorra ahí? Y ahí se ahorraría bastante. Y se ahorraría bastante, pero sobre todo permitiría tener elementos de calidad. Porque a veces cuando no funciona un dispositivo, por ejemplo, de salud mental u de otro, tenemos a crearlo en la sectorial que no corresponde. Hoy, por ejemplo, el sistema educativo, y acá si hay docentes y maestros escuchando lo saben, en educación inicial se está haciendo hace años una evaluación de alteraciones del desarrollo del aprendizaje en niños en 4 y 5 años. Bueno, eso hoy es tristísimo los resultados que está dando. Hay un investigador que lidera un equipo de investigación en el CODICEN y en la universidad, que es Santiago Cardoso, donde ya está demostrando que niños que se les detecta alguna alteración del aprendizaje, que precisan quizás un acompañamiento con un maestro de apoyo, con un psicopedagogo, con un psicólogo, ese niño se reinsertaría mucho más en la trayectoria educativa y no las dificultades del aprendizaje que ese niño arrastra. Todo eso es más barato. Invertir en los niños no es gasto. Pero hay números, es una inversión. ¿hay números de eso? Hay números. Démelos. Y bueno, yo les digo, estamos invirtiendo casi un 6% y pico del PBI, precisamos mucho más. Cuando uno mira los países... cuando exactamente es un hoy... 10% del PBI. Fíjense... Un 8%. Y mucho más, o sea, más o menos es un 6, un 8%. Los países, cuando uno mira en este estudio, que miramos los países de la OCDE, por ejemplo, yo les digo, en un estudio que se hizo en educación inicial, nada más que veamos, en educación pública, en un estudio que se ha hecho
por La Valleja, Rosell, Terra en el Uruguay, Uruguay gasta el 0,5% de su PBI en educación inicial y cuidados. Y esta cifra puede compararse con el 0,7% que gastan en promedio los países de la OECD y el 2% que gastan los países nórdicos. O sea, 2%. Nosotros gastamos en educación, pero esto hay que sumarle vivienda. Por eso es que nosotros decimos, o sea, no podemos fragmentar, porque hoy lo que pasa es que estamos invirtiendo, sí, pero las inversiones son aisladas y fragmentadas. Entonces no impactan en el conjunto de familias y no impactan de la manera que debemos hacer. Si cuando uno de los gobiernos del Frente Amplio implementó medidas que cayeron en la desigualdad, porque un problema muy importante que tiene el Uruguay es que tenemos cifras globales que los promedios a veces nos enmascaran desigualdades gravísimas que tenemos. Yo les pongo, por ejemplo, el de mortalidad infantil, que es un indicador que hace 30 años el Uruguay viene trabajando, que el Uruguay tiene un sistema de estadísticas vitales muy robusto. En la zona costera de Montevideo, en el municipio CH, tenemos cifras de mortalidad infantil de Japón, que es el país que menos mortalidad infantil tiene en el mundo. Sí, pero cuando uno lo desagrega en el mapa de Montevideo y vamos a los otros municipios, vemos que realmente en el municipio A, G, D y F tenemos el triple de mortalidad infantil que tenemos en los otros lugares. Cuando uno lo desagrega por departamento es lo mismo. Estas cifras de pobreza que hoy tenemos también nos desagrega eso. La pobreza está concentrada en Montevideo, en los departamentos de la frontera, y también nos pone de relieve que los hogares monoparentales con jefatura femenina tienen la pobreza concentrada. Pero los niños no votan. Y los niños no votan, requieren de adultos y de un país que entienda que va a mejorar la reforma educativa, la situación de seguridad. Fíjense los 14.000 personas que hoy hay privadas de libertad en un tema, Nano, que tú conoces eso parece mucho. haber acuerdo, Cristina. Pues se sentaron, lo acordaron, está Leal, que estaba peleado con todos, en el medio tuvo un lío, pero sigue sentado ahí. Aparentemente se pospuso ahora para el miércoles que viene, pero se va a firmar. ¿Cuánto falta para que haya un acuerdo sobre esto? Y bueno, nosotros estamos esperando, el presidente de la República, por ejemplo, a nosotros el 2 de marzo, donde nosotros lo escuchamos con mucha atención, al final, acompañados por la vicepresidenta Argimón, lo esperamos para conversar y decirle que queríamos conversar estos temas de infancia, viendo que hace falta otras políticas robustas y otro diseño. ¿Qué le dijo? Y nos dijo que nos iba a convocar, estamos esperando, la Comisión de Población y Desarrollo está en un receso por los temas de discusión que hay con la seguridad social, que bueno, ustedes vieron que hay dificultades dentro de la coalición de gobierno para llegar a un acuerdo. Entonces, esperemos que cuando retome la comisión podamos tener un acuerdo, porque nosotros estamos dispuestos a escuchar propuestas. Desde eso ha sido el inicio del 2021. Nosotros queremos que esto sea construido y aportado por todos. Pero hoy no podemos saber que el 90% de la pobreza en nuestro país está concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes en un 48% y en los adultos que viven con ellos en un 42%. O sea, si el Uruguay se abocaría a tener este tema como una propuesta de Estado, como una política de Estado, y entre todos la podamos resolver, ver la asignación de recursos, el diseño, pero no, parece que cuando uno está en el INAU, cuando uno está en un ministerio, empieza a ver desde el lugar donde le tocó estar. Y los temas a veces son transversales. Entonces requieren que haya decisión política, acuerdo de todo el sistema político, como les digo, los países que lo han resuelto es cuando esto transcurre en diferentes administraciones, cuando tengamos realmente un presupuesto adecuado, pero también no solamente es invertir más, sino que tenemos que tener mecanismos de revisión constante de que lo que estemos invirtiendo esté llegando a los lugares adecuados. Mientras toma agua, pues le voy a dejar tomar agua un segundo, debe ser una pregunta larga, si usted puede tomar agua. Si Orsi la convoca a ser candidata a la vicepresidencia, ¿le va a decir que no, como le dijo Martínez? Yo esas decisiones, Nano, por ahora no están bajo ningún concepto. Pero vienen. No sabría nadie decirle la llamó, porque nadie la llamó, le dijo, no, por las dudas, no la llamaron por ahora. No. ¿Será que le tienen miedo que le diga que no? El Frente Amplio está tomando sus decisiones. Tenemos ahora un plenario en julio, después en el Congreso serán la decisión final. ¿Pero usted sobre le diría las que no, como le dijo candidaturas? Martínez? Yo no. Reviendo ese proceso pasado. La pregunta es que usted le dijo que no a Martínez en su momento.
sí, por ahora no está lejos de mis aspiraciones en este momento. Pero usted no considera que con esto que está planteando de un proyecto político, desde un lado de diputada, quizás tenga mucho más fuerza si es vicepresidenta de la República? Usted fue subsecretaria de Salud Pública, logró generar cosas, lideró un programa de primera infancia, logró generar cambios. Pero este cambio grande, no le quiero tirar pálidas, pero uno lo ve complejo en estos año y medio que queda de gobierno. Si uno tiene una posición fuerte, si ocupa un lugar fuerte dentro de un gobierno, como una vicepresidencia, se pueden impulsar otras medidas que desde la Cámara de Diputados. Es decir, usted no analiza que a veces tener un lugar de preponderancia en un gobierno es importante para Mire, sacar... Lo que más ayuda, nuestra fuerza política tiene sus mecanismos internos para tomar las decisiones de quiénes serán los mejores candidatos, entonces yo no puedo emitir ninguna opinión con respecto a esto, Andrés. Sí, sí, la ciudadanía tendría que comprender que a veces en política uno vale por los votos que tiene y esa es la democracia, ¿no? Entonces, a veces yo estoy muy preocupada, como otros políticos, por la credibilidad en el sistema político. Ustedes vieron que en encuestas que hay de diferentes temas, ayer salió una. Los temas más importantes que por supuesto 5% es el de los uruguayos empleo. dicen que los problemas son los políticos. Exactamente. 5%. Cuando uno analiza esa barra, y por supuesto y va aumentando. Es un desafío muy importante y por supuesto que para los uruguayos los temas del empleo, del salario son los más importantes y uno tiene que trabajar ahí, tiene que trabajar apoyando a las microempresas, tenemos que tener medidas de que sabiendo de que el empleo y el salario son las medidas de mayor dignidad, pero ese 5% a mí realmente interpela, ¿no? me interpela, sí. me genera porque cuando uno no cree en el sistema político en su país, fragiliza la democracia. Entonces, a mí hay cantidad de personas que me dicen, Cristina, sos pediatra, tenés una carrera, a mí me encanta el ejercicio de la medicina, me fascina. Entendí estar en la actividad política porque me gusta aportar cosas al país, tengo un acumulado, como tenemos muchos compañeros, de haber estado en lugares, y como yo les digo, estas cosas de infancia son posibles hacer, no son difíciles. Yo le quiero decir a la ciudadanía que, como tú decías, ya hemos probado lo que fue en el programa Uruguay Crece Contigo, en cosas cuando trabajamos como subsecretaria, y cantidad de compañeros que tienen experiencia en otros lugares. Entonces, sí, Cristina, uno le gustaría usted en el aportar. 2019 le presentó el proyecto a Martínez, dijo que era prioritario. 2019 le presentó a Pablo Bartol, que era el asesor de políticas sociales de la calle, dijo que estaba bien, habló con Ernesto Talvi y le dijeron que había que hacerlo. 2019, estamos en el 2023 y yo no vuelvo a decir lo mismo, la veo complicada. Es decir, a veces desde el lugar donde uno ocupa un lugar en la política se pueden cambiar las cosas, y a veces desde un lugar, no estoy diciendo que el diputado no tiene fuerza, pero me da la sensación que a veces son lugares fuertes cuando uno tiene un lugar importante en la política, cuando uno es un ministro o cuando alguien ocupa una presidencia o vicepresidencia de la República. Por eso decir que... Bueno, hoy en el programa... No es que le estamos pidiendo que usted nos diga, sí, quiero ser candidata a vicepresidente. No. Pero como en su momento tuvo una reunión con Daniel Martínez como para ver ese tema, y fue una de las personas con los cuales Martínez pero habló. Ahí no estaban dadas las condiciones también dadas para que yo acepte, o sea, realmente les digo, o sea, nuestra fuerza política tiene ámbitos, quizás esa decisión estuvo basada no en un manejo muy adecuado de las candidaturas a vicepresidencia, después se tomó con una excelente compañera, pero yo entendí que ese no era el proceso que se debería correcto. Entonces, el Frente cambió ahora. Ahora el Frente cambió. tiene sus espacios, su decisión, y se verá en esos ámbitos cuál será el mejor compañero o compañera. Tenemos elecciones internas para ese lugar. ¿Pero usted quiere seguir siendo diputada? Yo todavía no la tengo clara. Quiero estar en lugares donde pueda aportar para seguir aportando al país a que sucedan cambios estructurales. Creo ¿Pero que el podría Uruguay aceptar o siente deseos de aceptar ese desafío si llega? Eso no lo tengo pensado, Juliana, bajo ningún concepto. Ahora estoy abocada a que ojalá este proyecto salga, o que ojalá la ciudadanía siga creyendo y votando a políticos que nos interese generar cambios estructurales que tengan que ver con el empleo, el trabajo, la seguridad, la educación, las políticas de infancia, el sistema de cuidados. El Uruguay, la inversión en ciencia y tecnología. Uruguay es un país maravilloso. ¿Qué es lo que nos pasa? Que cada vez que gobernamos, cada uno mira desde su lugar y no miramos el país en todo con generosidad. Bueno, pero después eso nos pasa a todos. Pero después hay épocas que hay para trabajar, y después uno rinde cuentas, y en una democracia el ciudadano elige. Lo que no nos puede pasar es que de verdad, en proyectos que son
Y no es porque yo lo esté proponiendo y por eso queremos que sean otras propuestas. Pero lo que sí es claro es que no estamos dando en la tecla. No estamos dando en la tecla si el Uruguay tiene 7.035 situaciones de niños con abuso, maltrato, explotación sexual y el Estado resuelve y acompaña a un 10% de esos niños y esas familias. ¿Estamos haciendo las cosas bien? Si devolvemos en el INAU o en instituciones del Estado como 40 millones de dólares en el año 2020 y 2021 y tenemos situaciones de los centros de protección 24 horas del INAU en condiciones edilicias y de infraestructura y de falta de recursos humanos gravísimas. O sea, ¿a eso algún ciudadano le puede parecer que estemos haciendo cosas bien, más allá de las variaciones interanuales que las estadísticas traducen personas? Yo entiendo que sí, que descendió cuando uno mira los números y compara de un año a otro, pero descendió la pobreza total y yo le estoy hablando que son 352.000 personas. De un 10,6 todavía no estamos en los niveles de prepandemia. No desconozco que hubo una pandemia. Nosotros también trabajamos apoyando todas las medidas que el gobierno tomó y tomó también muchas medidas basadas en un sistema nacional integrado de salud, tomó cuando había políticas sociales robustas, claro. O sea, y nosotros no fuimos de los que pusimos palos en la rueda, al contrario, en silencio apoyamos y trabajamos mucho para apoyar al gobierno que pudiera tomar las mejores medidas, como algunas discrepamos, en el marco de la pandemia. Pero esta cifra del 19,7, por más que varió de un semestre a otro, pero al día de hoy, cuando uno toma las estadísticas del INE, las analizamos de forma anual. Ojalá siga descendiendo el indicador de pobreza en general y de pobreza en los niños. Ojalá. Pero ojalá entendamos, algún día la tengamos acá con un proyecto votado, aprobado, con recursos y con una o con una mesa de técnicos que resuelvan firmar todos para que eso vaya al Parlamento. Ojalá la tengamos algún día como vicepresidenta, ojalá nos dé pelota como sea vicepresidente y nos atienda el teléfono. Pero se nos ha ido el tiempo. A mí me da tristeza, Nano, algo que se dijo acá, ¿no? Los niños no votan, ¿no? Me da tristeza porque en el sistema carcelario los presos no votan. Y exacto. Muchas veces el sistema político... Y son esos niños. Perdón, y no solamente el sistema político, no quiero tirarle toda la pelota del sistema político. Todos nosotros que estamos afuera, pero no estamos tan afuera, muchas veces cuando se piden recursos, ahí apretamos y decimos, bueno, no, vamos a gastar en otra cosa. Y los presos y los niños que no votan son los que están sufriendo situaciones muy complejas. Clarísimo. Ya lo dijo Lustenberg acá los números, ¿no? Lo hemos dicho acá más de una vez. Está duro. Le agradecemos muchísimo el tiempo. Ese de hablar bajito que usted tiene hoy cambió. Hoy en algún momento lo anoté un poco. Se apasiona porque quiere sacar adelante el tema, está clarísimo. Es más vicepresidenta de lo que ella cree, pero no, está bien. Este tema sigo creyendo, me apasiona. Hay cantidad de técnicos en este país de diferentes miradas que tienen conocimiento para aportar. Además tiene rebeldía, su pasión se nota que es rebelde. Se siente rebelde porque dice, entiendan que esto hay que hacerlo. O sea, se nota que usted les está diciendo, tienen que entender que hay que hacerlo. Están todos los números sobre la mesa. Pero bueno, la política a veces va por otros lados. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias, buenos días a ustedes tres y a la audiencia. Este 2023 empieza la mañana bien informado. La mañana de 970 Universal. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos?